produzca en nosotros el fruto que tú deseas. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Gloria a Dios. Pueden pasar nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Y nosotros, hermanos, abrimos nuestras Biblias y vamos a leer en esta oportunidad en el libro de Éxodo, capítulo número 15. Éxodo, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo número 13. Éxodo, capítulo 15, versículo 13. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor. Éxodo 15, 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Esta mañana, hermanos, queremos reflexionar sobre una verdad importantísima, y es que todos aquellos que somos hijos de Dios, nosotros estamos en las manos de un Dios misericordioso. Y esa es la reflexión: en manos de un Dios misericordioso. Sabemos que el ser humano por naturaleza es religioso, tiene una tendencia a creer en un ser superior, y por eso hemos visto que a través de distintas culturas en todas las épocas, los seres humanos se han creado dioses, se han creado ideas acerca de la divinidad. Y en ese sentido, a través de la historia vemos cómo hay personas que han rendido cultos a dioses que realmente no pueden intervenir en favor de ellos. Y como la palabra de Dios lo narra en diferentes partes, el ser humano llega a adorar imágenes que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen pies, pero no pueden caminar. La Biblia narra, por ejemplo, que hay personas que van al bosque, cortan un árbol y con parte de ese árbol empiezan a forjar, a dar forma y elaboran un Dios para ellos. Y después que ellos mismos han cortado el árbol, después que ellos mismos le han dado forma, terminan adorando ese pedazo de palo. Así ha sido la historia de la humanidad. Pero Pablo viene y dice: antes a nosotros se nos llevaba extraviados detrás de ídolos mudos, pero ahora nosotros adoramos a un Dios que es real, a un Dios que es vivo, a un Dios que se muestra en verdad en favor de los que creen en Él, de tal manera que no necesitamos ni siquiera imágenes para adorarle, porque ese Dios que es real viene y mora en la vida de aquellos que creen en Él. Es decir, nosotros no tenemos necesidad de tener un altar con una imagen, porque el Dios en quien nosotros hemos creído viene y mora en nosotros. Él está en nuestra vida. Pero aparte de eso, en las ideas equivocadas de las personas, la gente, por ejemplo, sacrificaba a sus hijos.
los quemaba, los pasaba por fuego, y eso era, hermanos, como una ofrenda para poder aplacar la ira, aplacar el enojo de su Dios. Ofrecían a sus hijos en sacrificio para poder ganarse el favor de ese Dios. Pero el Dios que nosotros adoramos es tan misericordioso que Él se ofreció por nosotros. Fíjese cómo es de diferente, ¿verdad? Porque esos falsos dioses que la gente adoraba tenían que ofrecer en sacrificio a sus hijos para ganarse el favor. Pero el Dios que nosotros adoramos es tan grande en misericordia que Él viene y dice: tú no tienes que morir en sacrificio para mí, yo voy a morir en sacrificio por ti. Mire qué diferencia más tremenda. Es decir, que nuestro Dios no solo es real, sino que Él es un Dios que realmente tiene misericordia. Y en la Biblia, hermanos, hay diferentes frases, diferentes versículos donde podemos encontrar esa realidad. Pero yo he querido leer acá en Éxodo porque nos narra la historia de cómo Dios rescata a su pueblo, los liberta de la esclavitud en Egipto. Y estas palabras que hemos leído pertenecen a un cántico que surge después de que el pueblo de Dios vio una intervención sobrenatural de parte de Dios en favor de ellos. En la parte anterior, en el contexto anterior de lo que hemos leído, se nos narra cómo el pueblo que había salido de Egipto se encontraba, por decirlo así, entre la espada y la pared, porque por un lado tenían el mar y por el otro lado venía el ejército egipcio para querer destruirlos. Y ellos se sentían abrumados porque sabían que no podían por su fuerza protegerse de los egipcios. Y ellos pensaban que iban a morir. Pero usted conoce la historia quizás, de cómo Dios de manera sobrenatural les abre un camino en medio del mar. Y ellos empiezan a marchar. Y Dios había creado, hermanos, un muro de agua a un lado y al otro, y el agua no los tocaba, y ellos avanzaban en medio de las aguas. Y luego sus enemigos intentaron hacer lo mismo y se adentraron en aquel camino en medio del mar. Pero de pronto, hermanos, cuando su pueblo ya había pasado al otro lado y los enemigos venían en medio de las aguas en ese camino que Dios había hecho, el Señor, hermanos, permite que las aguas vuelvan a su lugar, y las aguas cubrieron a los egipcios, y los israelitas vieron morir a sus enemigos. Los israelitas vieron cómo Dios los protegió de manera sobrenatural, y en ese momento ellos se sintieron en verdad libres, porque los que los querían oprimir habían sido destruidos por el Señor. Es decir, ahora ellos realmente decían: ya no hay nadie que nos pueda oprimir, el Señor ha destruido a nuestros enemigos. Y eso, hermanos, generó gozo, alegría, y surge este cántico que tiene, hermanos, pues varios versículos que no hemos leído. Pero en este cántico, conocido como el cántico de Moisés y de María, así se titula ahí, usted puede ver cómo en ese cántico la esencia es exaltar a Dios. Exaltar a Dios por lo que Él ha hecho. Pero también en esa exaltación
se van describiendo las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, dice que el Señor, ¿verdad?, echó al caballo y al jinete en el mar. Y ahí van describiendo todo lo que Dios ha hecho. Pero en el versículo 13 que hemos leído, yo quiero detenerme y señalar detalles que son importantes que nosotros también tengamos presente en nuestra vida. Por ejemplo, nos dice el versículo 13 en su primera parte: condujiste en tu misericordia a este pueblo. Note cómo está diciendo que Dios es quien conduce a su pueblo. Sin duda alguna, lo que Dios desea es guiar a su pueblo. Y eso, hermanos, es importante señalarlo, porque el ser humano en su naturaleza pecaminosa no quiere que Dios lo guíe. El ser humano en su naturaleza pecaminosa no quiere que sea Dios que dirija sus pasos, sino que el ser humano quiere vivir a su manera. Pero este pueblo, que había estado oprimido durante 430 años, que había sufrido y que no había encontrado por sí mismo la manera de liberarse, llegó a un punto donde eleva su clamor a Dios y le dice: Señor, sálvanos, líbranos. Es que Dios tiene que llevar al ser humano a ese punto donde el ser humano reconozca que necesita a Dios, para que el ser humano pueda decirle: Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. Ya no quiero ser yo el que vaya donde quiera, sino que tú seas realmente el que me lleves a donde tú quieres. Cuando nos convertimos a Cristo, lo hacemos porque comprendemos la profunda necesidad que tenemos de Dios. Cuando uno realmente se ve a la deriva en la vida, es cuando está listo para decirle: Señor, toma el control de mi vida. ¿Cuántos de aquí realmente ya le dimos el control de nuestra vida al Señor? Pero lo que el Señor quiere es que Él quiere que nosotros nos dejemos guiar, que nos dejemos llevar por Él. Y mire, lo tremendo acá es que el Señor conduce a este pueblo, pero dice que lo hace en su misericordia. Dice: condujiste a tu pueblo en tu misericordia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, lo que vamos a experimentar es la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es misericordia, hermanos? Misericordia es cuando alguien siente compasión por otro. Es cuando alguien siente el dolor de otro y se identifica en la necesidad de la otra persona. Y es precisamente lo que Dios había hecho con este pueblo. Los vio en necesidad, los vio cautivos, y el Señor decidió mostrar su misericordia librándolos de sus enemigos. Y aquí, en este cántico, se está reconociendo que Dios los ha conducido en su misericordia. Es decir, que cuando uno se deja guiar por el Señor, uno, hermanos, sale beneficiado, porque Dios nos va a guiar hacia lo que es bueno para nosotros. Dios nos va a guiar para mostrar en nosotros compasión. Dios nos va a guiar para que nos demos cuenta lo bueno que es Él. No sé si usted está persuadido de que lo mejor en la vida es dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios nos gobierne, dejar que Dios sea nuestro Señor. Porque Él, hermanos, no es un tirano. Él es misericordioso.
Y Él lo que va a hacer es mostrarnos su bondad en nuestro diario vivir. Y es lo que Moisés, María y todo este pueblo, al ver el obrar de Dios, está reconociendo y dice: realmente Dios nos ha conducido en su misericordia. Ahora bien, esta perspectiva de la misericordia de Dios, hermanos, es más amplia, porque aquí estamos viendo el contexto posterior al cruce del Mar Rojo, pero el libro, hermanos, fue escrito mucho después, cuando el pueblo ya había llegado a la tierra prometida, y por eso hay en este relato indicios de que en estas palabras hay una perspectiva más amplia, ¿verdad? No solamente de lo que el Señor ha hecho en el cruce del Mar Rojo. Le invito a que me acompañe a leer en Efesios capítulo 1, versículo 7. Aquí, hermanos, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el versículo número 13 que acabamos de leer, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Cuando en la Biblia, hermanos, se utiliza la palabra redención, esa palabra tiene varios sinónimos. Por ejemplo, liberar. Esta palabra redimir se utilizaba cuando se lograba la libertad de un esclavo, por ejemplo. Y es exactamente lo que Dios había hecho con su pueblo que había estado cautivo en Egipto. Pero ahora Dios los ha hecho libres. Pero yo le decía que leyéramos en Efesios, porque todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, también hemos sido redimidos. Es lo que dice acá, hermanos. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Porque también nosotros, antes de ser hijos de Dios, estábamos esclavos del pecado. Antes estábamos esclavos de la maldad y estábamos cautivos por el pecado e íbamos a una condenación sin Cristo. Pero el Señor, hermanos, así como mostró su misericordia y redimió a Israel de la cautividad en Egipto, también por medio de su sangre Jesús nos ha redimido a nosotros y nos ha hecho libres del pecado. Es decir, podemos, al igual que Israel en aquel momento, venir ahora y decir que Dios también con nosotros ha hecho misericordia. También con nosotros el Señor ha tenido compasión. También con nosotros el Señor ha sido bueno. Y eso, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Cuando uno comprende cuán grande ha sido la misericordia de Dios, hermano, uno se desborda en gratitud hacia el Señor. Uno se desborda de tal manera que entrega la vida al Señor y le decimos: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. ¿Cuántos de aquí nos hemos atrevido a decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras? No nos debería dar temor, porque es un Dios de misericordia. ¿Sí o no, hermanos? Claro, hay momentos tensos, hay momentos adversos, como aquellos 3 hebreos que fueron lanzados al horno, ¿se recuerda? Pero mire, ellos estaban tan determinados a permanecer en las manos de ese Dios misericordioso, que les dijeron: si no se arrepienten y cambian de actitud y adoran los dioses falsos, los vamos a echar al horno. Y los hebreos dijeron: Rey, nuestro Dios tiene poder para librarnos, y si no nos libra, tampoco así vamos a servir a tus dioses, ¿verdad? Pero fíjese, hasta las últimas consecuencias,
ellos sabían que era mejor no nos debería dar temor, porque el Señor ya mostró su misericordia con nosotros, perdonándonos, hermanos. Ya nos mostró su misericordia redimiéndonos. Acompáñeme a leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, hermanos, tenemos otro pasaje en el cual podemos decir cómo Dios nos ha tratado con misericordia. Porque está diciendo, por ejemplo, en la parte final del versículo, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántos les gusta la oscuridad? Normalmente la oscuridad es buena solo para dormir, ¿verdad? No dormimos bien con la luz encendida, aunque algunos que les falta conversión le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Pero de esos no vinieron hoy quizás. Pero hermanos, el Señor nos ha trasladado de las tinieblas. Y las tinieblas, hermanos, siempre está relacionado con lo malo, con el diablo, con la potestad del maligno. Pero de ahí el Señor nos ha trasladado, dice, a su luz admirable. Es decir, nos ha trasladado y en nuestro caso, Dios, hermanos, utiliza nuestras vidas para poder ser instrumentos en favor de otros. Por ejemplo, Pablo dice que cuando una persona se convertía a través de él, era como ofrecerle, esa persona recién convertida, era como una ofrenda dedicada al Señor, ¿verdad? Que era lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían, ofrecer ofrendas delante de Dios. Cada vez que usted gana a una persona para Cristo, usted está ofreciéndole a Dios una ofrenda, cumpliendo ese sacerdocio. Pero también dice acá que somos una nación santa, ¿verdad? Es decir, una nación puesta aparte para Dios, porque somos de Él. Y luego dice que somos pueblo adquirido. Somos un pueblo que Él adquirió. Y lo mismo ocurrió con Israel, hermanos. Israel no era nada, hermanos, hasta que Dios decidió establecer un trato con él. Y Dios los tomó y les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así es la relación de Dios con nosotros. Y somos un pueblo que Él adquirió porque pagó un precio, hermanos. El precio que el Señor pagó para que nosotros pudiéramos ser su pueblo fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio, el más alto precio que se pudo pagar por cada uno de nosotros. Pero luego dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciemos. Si somos ese pueblo de Dios, hay un propósito, y es que anunciemos las virtudes de Dios, como lo estamos haciendo esta mañana, hermanos. Estamos diciendo que Dios es un Dios misericordioso. Eso es proclamar las virtudes de Dios.
¿Cuántos creemos que Dios es misericordioso, hermano? Y es lo mismo que estaba haciendo el pueblo, que estaba haciendo Moisés en el versículo 13 y en todo este relato. Están dando a conocer las virtudes de Dios. Si somos pueblo de Dios, no nos podemos quedar callados, hermano. Debemos proclamar las virtudes de nuestro Dios. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para mí? Testifíquelo, compártalo, háblele a los demás. Pero a veces, ¿qué es lo que llevamos al trabajo, hermanos? Quizás el cristiano es el que más tarde llega, ¿verdad? Y llega arrastrando los pies. Y llega diciendo: ay, qué miserable soy. Ese no ha entendido, hermanos. No ha entendido que está en las manos de un Dios misericordioso, hermanos. Es que cuando entendemos que estamos en las manos de un Dios misericordioso, no importa si está el mar al frente, hermanos. No importa si los egipcios vienen atrás. No importa que el mundo parezca caer. Yo sé que estoy en las manos de un Dios misericordioso y que va a mostrar su misericordia en favor de mi vida. El faraón no quería dejar ir al pueblo, usted sabe la historia, pero al final Dios derrotó al faraón y terminó soltando al pueblo. Leamos nuevamente el versículo 13. Dice la segunda parte del versículo 13 de Éxodo 15: lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo repito, dice: lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Aquí, hermanos, está hablando, y por eso les decía que en este pasaje hay una visión más amplia que simplemente el cruce del Mar Rojo. Porque aquí está hablando de que Dios llevó a este pueblo a la santa morada. Usted sabe que cuando Dios decidió libertar al pueblo de la esclavitud en Egipto, el Señor no solo tenía en mente sacarlos de Egipto y decirles: bueno, ya los saqué de la esclavitud en Egipto, ahí vean qué hacen de aquí para allá. No, Dios no estaba pensando de esa manera. Dios desde un principio les dijo: yo los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra de bendición. Los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra donde ustedes van a ver mi misericordia. Ahora bien, ese trayecto de la esclavitud a la tierra que Dios les había prometido no fue un camino fácil. Bueno, por cierto, hermanos, si usted lee la Biblia, en realidad Dios sí lo llevó por el camino más fácil, fíjese. Porque había un camino más corto, pero Dios dijo: si me lo llevo por ahí, van a enfrentar a unos enemigos tan feroces que estos se me van a desanimar, dijo el Señor. Así que me los voy a llevar a dar una vueltecita por allá. La Biblia dice que Dios, hermanos, no nos va a poner cargas que no podamos llevar. Ninguno ha enfrentado algo, dice la Biblia, alguna tentación que no sea común a todos los seres humanos. O sea, Dios no le va a mandar algo que usted no va a poder enfrentar. Entonces Dios por eso se llevó al pueblo por otro lado. Pero por este otro lado donde Dios se lo lleva, ahí, hermanos, también hubo adversidades. Ahí también hubo dificultades. Yo sé que a todas las personas, a nosotros que somos hijos de Dios, nos gustaría que un día nos dijeran: mire, reciba a Cristo y sus problemas van a desaparecer totalmente. ¿Sí o no, hermanos, que nos gustaría eso? Seamos honestos. Es que ¿a quién le gustan los problemas, hermano? A nadie, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, no nos habla de una vida sin problemas.
lo que la Biblia nos habla es de un Dios misericordioso y de un Dios poderoso que puede actuar a nuestro favor en medio de todo. ¿Qué hizo Dios, hermanos, en el trayecto hacia la tierra prometida? Dios, hermanos, por ejemplo, derrotó a los enemigos que se levantaron contra el pueblo de Dios. De tal manera que cuando Israel, hermanos, iba a combatir a Jericó, no sé si se recuerda la historia de aquella mujer llamada Rahab, que ella escondió a los espías que habían sido enviados. Esa mujer le dice a los espías: nosotros hemos oído todo lo que su Dios le ha hecho a los pueblos que han encontrado, y aquí toda la gente tiene miedo de ustedes, le dice, porque son cosas tremendas las que habían oído. Y aquella mujer fue sabia y dijo: yo he decidido pasarme al bando de ustedes, ¿verdad? Al pueblo de Israel. O sea, la mujer fue sabia, ¿verdad? Pero fíjese, Dios había actuado en favor de su pueblo, derrotando a sus enemigos de tal manera que la noticia había llegado a otros pueblos. Y aquellos pueblos se afligían cuando les decían: miren, yo creo que Israel por acá, por este lado, bien. Se afligían, hermanos, porque habían oído las grandezas que Dios había hecho en favor de ellos. Pero ¿qué otras cosas había hecho Dios, hermanos? Usted sabe que Dios, por ejemplo, les proveyó agua de la roca, hermano. Mire, uno aquí entra en crisis cuando abre la llave del grifo y no cae agua, ¿verdad? Ya quitaron el agua, dice uno. ¡Qué barbaridad! Y más si le anuncian que no va a haber agua 15 días. No, hombre, ahí se nos cae el mundo, ¿sí o no? Porque el agua, hermanos, es vital para todo. Ahora imagínese esos miles de gentes en un desierto, hermano. O sea, para darle agua a tanta gente. O sea, ahí no hay tales de que miren, aquí anda un fardo de agua, hermanos, el que quiera me pide. ¿Qué era un fardo de agua para esa multitud? No era nada, hermano. Pero el Dios misericordioso que lo llevaba en sus manos decide proveerles agua, fíjese, de la roca, hermanos. Y yo le pregunto, ¿qué más seco y duro que una roca, hermano? Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y si Él dice: yo quiero hacer esta roca un manantial de agua, la hace. Y el Señor les proveyó agua. Nadie se le murió de sed al Señor. Nadie, hermano. Y tampoco nadie se le murió de hambre, porque el Señor les mandó el maná 40 años. Se podían morir de cualquier otra cosa, por rebeldes se morían, hermanos, pero de hambre nadie se le murió al Señor, porque Él puede proveer todo lo que necesitamos. Pero así, hermanos, como Israel salió de Egipto hacia una tierra prometida, y el Señor, como dice acá el versículo 13, hermanos, con poder, ¿verdad? Con poder lo llevó a la santa morada. Así también al pueblo de Dios en esta época. El Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha prometido que muchas moradas hay en la casa del Padre, y que vendrá por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero del momento de ser rescatados de la esclavitud del pecado a llegar a ese momento glorioso, hay todo un proceso en esta vida, en el cual, al igual que Israel, vamos a tener que enfrentar todo tipo de batalla. Quizás no un ejército literal de soldados, pero sí enfrentaremos batallas. Y algunas de ellas quizás las sentimos fuertes. Algunas batallas que enfrentamos en la vida las sentimos realmente difíciles.
¿Qué batallas estamos enfrentando esta mañana? Yo lo que le puedo decir esta mañana es que ese mismo poder que estaba en favor de aquel pueblo está también en favor nuestro, hermanos. Ese mismo poder. Usted y yo, hermanos, hemos creído en ese Dios del que está hablando aquí la palabra. Un Dios que nos ha conducido y nos va conduciendo día a día según su misericordia. Y en esa misericordia el Señor no se va a apartar de usted ni un tan solo día. Y que cuando usted atraviese los momentos difíciles es cuando usted más va a experimentar la misericordia de Dios. Y por su misericordia el Señor también va a extender su poder en favor de su vida. Dios, hermanos, nos tiene en sus manos. Y ese Dios que nos tiene en sus manos es un Dios de misericordia y es un Dios poderoso para obrar a nuestro favor. Y al final, así como Dios cumplió su propósito de trasladar este pueblo de la esclavitud en Egipto a esa tierra prometida, así el Señor cumplirá su promesa con nosotros. Y un día, hermanos, estaremos cara a cara delante de nuestro Salvador, porque Él se va a asegurar de acompañarnos durante toda esta vida. Él se va a asegurar de estar a nuestro lado paso a paso. Él se va a asegurar de que usted logre salir adelante en cada situación de la vida. Solamente sepa que está en las manos de un Dios misericordioso y de un Dios que tiene tanto poder para vencer los enemigos que se levanten a nuestro alrededor. Un Dios que tiene tanto poder para suplir toda necesidad que surja en el camino. Por lo tanto, hermanos, yo le diría, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Solo confiemos que estamos en las manos de Dios y que Él es un Dios no como los que la gente tenía. Para empezar, ni siquiera eran dioses. Pero en segundo lugar, no eran dioses misericordiosos. Pero nuestro Dios sí es un Dios misericordioso. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y ahí donde está, hermano y hermana, yo le invito que en medio de las situaciones adversas que pueda estar viviendo, traiga a su memoria en este momento que Dios lo tiene en sus manos. Traiga a su corazón esa verdad de que el Dios que le tiene en sus manos es un Dios de misericordia. Es un Dios que se compadece. Es un Dios que tiene misericordia de ti. Deja que Él te guíe. Deja que Él tome el control de tu vida. Confíale tu vida, hermano y hermana. Confíale tu vida. No temas vivir para Él. No temas hacer su voluntad. Confía en ese Dios de misericordia. Confía en ese Dios que muestra su misericordia y su poder. Él sabe lo que estás viviendo. Y así como Él estuvo con aquel pueblo de principio a fin, así estará contigo. ¿Por qué no le dices, Señor, gracias? Porque yo sé que estás conmigo. Gracias porque yo sé que me tienes en tus manos. Esta mañana también quiero aprovechar
e invitar si hay alguien que necesita recibir a Jesús como su Salvador, o si alguien necesita reconciliarse, indíquelo levantando su mano. Queremos orar por usted esta mañana. ¿Hay alguien que hoy viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levante su mano bien en alto. Venga al frente, queremos orar por usted. ¿Hay alguien que viene a Cristo por primera vez o quiere reconciliarse? Levante su mano bien en alto. Hoy es una mañana de misericordia también, porque aquí está el Señor. ¿Por qué vas a seguir viviendo solo o sola cuando hay un Dios que quiere mostrar su misericordia en favor de tu vida? ¿Hay alguien esta mañana que se reconcilia con el Señor o lo recibe como su Salvador? Levante su mano. Hago el último llamado. Hago la última invitación. Esta es la última invitación. Si usted sabe que necesita hoy venir a Cristo por primera vez o necesita reconciliarse, no se quede en su silla. Dios bendiga esta vida. Vamos a orar por ella. Gloria al Señor. Alguien más, rápidamente. Alguien más que desea venir a Cristo por primera vez o desea reconciliarse. Alguien más. Es ya el último llamado que yo hago. Vamos a orar por esta vida que está al frente, pero si alguien más quiere pasar, puede hacerlo todavía. Vamos a orar. Oremos por esta vida. Bendito Dios y buen Padre, gracias por esta vida que está acá al frente, que viene reconociendo su necesidad de ti, que viene reconociendo su necesidad del perdón. Señor, conforme a tu misericordia, perdona sus pecados esta mañana. Conforme a tu misericordia, límpiale. Conforme a tu misericordia, Señor, obra en ella el nuevo nacimiento y permite que su vida sea transformada para tu gloria, para tu honra. Tómala, Señor, como instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por esta vida. Te alabamos y te glorificamos a ti por lo que estás haciendo y por lo que haces en tu iglesia, por lo que haces en tu pueblo. Gracias. A ti la gloria, Señor, y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana. Aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Pónganse en pie y declárelo conmigo. Mi socorro. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra nos sostiene, Señor, me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha
sostenido, Señor. Me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Gracias, Señor, por este momento tan especial.